Gracias, Ariel, y a mis compañeros del Grupo Argentino de Mieloma. Gracias a la sociedad por esta oportunidad también de juntarnos todos nuevamente, luego de condiciones tan adversas. Así que un placer poder estar acá hoy con todos ustedes. Tal como presentó Ariel, la idea es comenzar en las etapas diagnósticas del mieloma múltiple, con la primera de ellas, que es la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, y por la longitud, por lo largo de su nombre, me voy a referir a ella como habitualmente hacemos en la práctica habitual, como MGAS. Para ubicarnos un poco desde el punto de vista conceptual y también desde un punto de vista evolutivo, en lo que es el desarrollo de un mieloma múltiple, sabemos que la MGAS, al igual que el mieloma indolente o smoldering, comparte una característica común, que es que ambos no tienen ningún evento definitorio de mieloma. Lo que se diferencian una de otra es que para MGAS la cuantificación del componente M debe ser menor a los 3 gramos por decilitro, la cantidad de células plasmáticas en la médula ósea menor al 10% y por supuesto que no tenga ningún evento definitorio de mieloma. Lo que lo diferencia del smoldering, que aumenta lógicamente estos criterios que vimos, tanto serológicos como a nivel de la cantidad de células plasmáticas en la médula ósea, ¿sí? Importante destacar de esta diapositiva los criterios de eventos definitorios de mieloma. Como sabemos, a los clásicos CRAB se agregaron los criterios SLIM, que debemos tener en cuenta siempre. Así que un poco para situarnos desde un punto de vista conceptual y evolutivo, la MGAS entonces sería la entidad más precoz antes del desarrollo de un mieloma múltiple, ¿sí? Si tuviéramos que clasificar a la MGAS por el riesgo de progresión, sabemos que desde un punto de vista del subtipo de cadena pesada que presentan, el riesgo de progresión para aquellos pacientes que tienen una MGAS no IgM es de alrededor del 1% por año, 10% a 10 años, 20% a 20 años aproximadamente, siendo un poco mayor este riesgo de progresión para aquellos pacientes que tienen una MGAS de tipo IgM y que lógicamente van a progresar a un Waldenström, ¿no es cierto? Así que esto es un poco a nivel general lo que definimos como riesgo de progresión. Sabemos también que todos los pacientes pueden progresar a una amiloidosis AL o amiloidosis primaria, pero vamos a tratar de ver en esta presentación a cuáles de estos pacientes tenemos que prestar mayor atención y seguir de una manera diferente, ¿sí? Este es un trabajo muy conocido y realmente muy útil. Es un seguimiento de más de 34 años que publicó la Clínica Mayo hace ya 3 años, en donde lo que podemos ver es que la curva de sobrevida de los pacientes con MGAS es menor comparado con aquellos pacientes que no tienen MGAS, ¿sí? Así que esto ya les da una condición a estos pacientes que requiere de nuestra observación. La incidencia en la población general es del 3% en mayores de 50 años y de alrededor del 5% en mayores de 70 años, con lo cual es muy alta, y todos sabemos que en chequeos periódicos de salud la aparición de un componente M es algo que podemos ver y vemos seguramente con mucha frecuencia, ¿sí? Otro dato sumamente interesante que sale de este estudio es que en el seguimiento a lo largo de los años, como vemos aquí, la mayoría de los pacientes con MGAS que tienen una mala evolución y fallecen no mueren de progresión a una enfermedad maligna, con lo cual es mucho más prevalente y tenemos que tener mucho más en cuenta aquellas enfermedades no malignas, es decir, distintas del mieloma y del Waldenström, que hacen que estos pacientes tengan esta mala evolución. Hemos escuchado la presentación de la doctora Ochoa, donde nos ilustró sobre gamapatía monoclonal de significado clínico, y significado clínico significan una serie de entidades, algunas que tienen relación causal y otras no, pero que debemos prestar también mucha atención, más allá de aquellos pacientes, como ven en la parte inferior de la curva, que fallecen por progresión a enfermedades malignas como el mieloma o el Waldenström, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las complicaciones no malignas del MGAS? Algunas de ellas, como podemos ver acá, son las lesiones, por ejemplo, óseas que tienen los pacientes con POEMS. Obviamente que vamos a tratar de hacer diagnóstico viendo si cumplen con los criterios de esta entidad. El síndrome de Schnitzel con esta infiltración neutrofílica de la piel, como vemos en el paciente en la foto del dorso de ese paciente. El escleromixedema, el santo granuloma, la vasculitis crioglobulinémica. Todo seguramente
recibimos pacientes en nuestra práctica diaria que tienen neuropatía asociada a una gamapatía monoclonal y sin duda que plantea esto también un desafío clínico de saber si la gamapatía es la responsable o no de esa neuropatía y definir si tenemos que hacer algún tratamiento. La gamapatía de significado renal, donde, como podemos ver aquí, puede tener a nivel de la biopsia depósitos de amiloide o bien ser una glomerulonefritis proliferativa y vamos a tener que insistir con el patólogo para definir si hay realmente una vinculación con la gamapatía monoclonal y en estos casos y en muchos de ellos sí pensar en un tratamiento ya como un mieloma activo para evitar la progresión y en otros alguna estrategia inmunosupresora o inmunomoduladora de menor agresividad. Pero quiero decir con esto que los pacientes con gamapatía monoclonal, en los cuales nosotros siempre tenemos más presente quizás el riesgo de progresión que tienen a un mieloma, no debemos perder de vista estas entidades. Hay creo que cerca de 130 entidades descritas asociadas, no vinculadas etiológicamente, pero es una lista muy importante. Una consideración aparte creo que merece el MGAS con compromiso óseo, ya que lo que se sabe es que los pacientes con MGAS, sin tener criterios de mieloma múltiple, tienen mayor incidencia de eventos óseos relacionados principalmente a la osteopenia, osteoporosis y mayor riesgo de fractura. Como ven aquí, tienen cerca de 1.5 veces más de posibilidades de tener un problema óseo, con lo cual nos plantea si estos pacientes que vemos a diario con MGAS tenemos que hacer o no screening con una densitometría ósea, ¿sí? Para tratar de explicar un poco la fisiopatología del MGAS, con la aparición de osteopenia, osteoporosis y el consiguiente riesgo de fractura, es como ven aquí en esta ilustración, aquí, donde lógicamente hay un desbalance entre lo que es formación ósea y resorción ósea. Así que tener en cuenta esto, pacientes con MGAS tienen mayor incidencia de osteoporosis sin ser esto obviamente un criterio diagnóstico de mieloma, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que ubicar a la MGAS como una condición premaligna, que es, ya que dijimos que inicialmente precede al desarrollo de un mieloma, y la mayoría de los mielomas, si los pudiéramos haber seguido retrospectivamente en algún momento, fueron MGAS, nuestro comparador o benchmark ideal sería, por ejemplo, un pólipo colónico, ¿sí? Los pólipos colónicos, como sabemos, ya tienen un screening bien definido. La incidencia por año en estadísticas americanas de cerca de 100.000 nuevos casos, ¿sí? Tiene un lento crecimiento, son todas características que comparte un poco con la MGAS. Tiene un riesgo aproximado de desarrollar un cáncer de colon del 20%, la incidencia del cáncer de colon en la población en general del 4% y, lógicamente, que con la resección de los pólipos se termina el problema. Comparativamente, para nuestra MGAS, el screening aún no está definido en la población general, vamos a ver más adelante qué sabemos de esto. La incidencia es mucho menor, hay cerca de 35.000 nuevos casos de mieloma por año, la progresión es lenta, esto es igual, ¿sí? El riesgo es bastante menor, como vimos 1% por año de hacer mieloma, ¿sí? O 0,76 para algunos casos, y el tratamiento, lógicamente, que hoy por hoy sigue siendo un interrogante. Pero me parece que vale la pena pensar o empezar a pensar la MGAS como una condición premaligna y comparar con otras entidades, como puede ser aquí los pólipos colónicos, CA de mama, etc. ¿Sí? Con lo cual, esto nos lleva a la disyuntiva de pensar a la MGAS como si tiene o no tiene significado clínico, y en realidad es caer un poco en una trampa del verdadero dilema clínico que nos presenta esto, para nosotros como hematólogos, que deberíamos empezar a pensar qué lugar ocupa la MGAS en el proceso de mielomagénesis, ¿sí? Y para esto, este gráfico, esta diapositiva, lo que trata de integrar es un poco los aspectos evolutivos de la célula plasmática, ¿no es cierto?, y la interacción con el microambiente, células inmunes como las células T, y qué es lo que pasa en estadios más avanzados de la enfermedad, donde, como sabemos, muchos de nuestros pacientes tienen formas muy agresivas. Entonces, planteado así, la verdad que lo que nos propone este gráfico es pensar si en estadios tempranos de la MGAS o algunos pacientes de la MGAS puedo hacer algún tipo de intervención, ya sea diagnóstica o terapéutica, para prevenir desenlaces tan malos como los que vimos. Entonces, en este proceso del desarrollo de la MGAS y su evolución a mieloma múltiple o mielomagénesis, podemos dividirlo
para tratar de contestar este planteo en un poco el riesgo de progresión, que nos lo va a dar la clasificación, que ahora vamos a ver, cómo hacer el screening y los controles y si hay alguna intervención o tratamiento posible que nos pueda ayudar a resolver esto. Para el riesgo de progresión, es decir, a qué pacientes con MGAS verdaderamente hay que prestar más atención y vamos a ver cómo hay lo que se llama la clasificación clínica con algunos criterios de la Clínica Mayo que tienen que ver con tres cosas. La primera es qué tipo de cadena pesada tiene, es IgG bajo riesgo versus IgM e IgA alto riesgo, los niveles de componente M teniendo como valor de corte 1.5 gramos por decilitro, ¿sí? Y la relación de cadenas livianas libres con menor a 0,26 o mayor a 1,65 dependiendo si sea kappa o lambda. Quiero decir que con estos tres parámetros nosotros podemos definir aquellos pacientes que tienen una MGAS de alto riesgo y que hay que seguir de una manera diferente de aquellos que no lo son, ¿sí? Vale la pena destacar que no es el único score clínico que existe para definir el riesgo de nuestros pacientes. Sabemos que está el score del grupo español y del grupo sueco, que también en algunos de ellos el seguimiento que hicieron de los pacientes fue de más de 30 años, en donde incorporan otros factores para su determinación pronóstica, como es la inmunoparesia, la deficiencia de una o dos inmunoglobulinas no comprometidas por la enfermedad también es un factor de riesgo adicional que entra en el score, así como la presencia de aneuploidía para el grupo español. ¿Por qué esta diferencia de un grupo a otro? Bueno, se piensa que un poco el factor de subtipo de cadena pesada no fue tan importante para los otros grupos porque no se relaciona tan directamente con la carga tumoral y por otra parte porque la IgM y la IgA tienen un catabolismo mucho más rápido que la IgG y quizás por estos factores es que no les dio significativo en el análisis. Así que recordemos y tengamos al menos en nuestra práctica un score de clasificación clínica que nos va a ser muy útil para definir qué pacientes vamos a estudiar más intensivamente y a quiénes no. Por supuesto que esto tiene una correlación pronóstica, ¿sí? Subdividir a los pacientes que tienen 1, 2 o 3 factores de riesgo tiene implicancias pronósticas, ya que como podemos ver aquí, aquellos pacientes que no tienen ningún factor pronóstico, como la parte inferior de la curva en verde, tienen un riesgo de progresión a mieloma múltiple a lo largo de 20 años de menos del 5%, con lo cual son pacientes que en la gran mayoría no requieren seguimiento, ¿sí? A diferencia de los otros pacientes que sí van acumulando factores de riesgo clínico que mencionamos antes, y esos sí ya requieren otro enfoque, ¿sí? Entonces, para tratar de hacer algún algoritmo de tipo clínico que nos sirva en la práctica habitual, es decir, todo paciente con MGAS, tenemos que dividirlo en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, como ven aquí en la primera parte, en el primer casillero, ¿sí? Son aquellos que tienen componente M menor a 1.5, el subtipo de cadena pesada es IgG y tienen relación normal de cadenas livianas, ¿sí? En el caso de IgM debe ser también menor a 1.5 gramos por decilitro, ¿sí? Y si tengo una MGAS de cadenas livianas, es decir, que no haya cadena pesada presente, la relación kappa lambda debe ser menor a 8, ¿sí? A esto, lógicamente, tengo que adicionar si tienen algunas otras anomalías de laboratorio. En el screening general de estos pacientes pedimos, por supuesto, una rutina de laboratorio completa o algún signo clínico que nos haga sospechar si hay alguna enfermedad concomitante. Si no la tienen, no es necesario hacer biopsia de médula ósea y tampoco screening óseo, ¿sí? Estamos en la parte, para ustedes, más de la izquierda de la pantalla, ¿sí? Si hay progresión, si no hay progresión en un control a 6 meses, no habría necesidad de hacer más seguimiento de estos pacientes. Recuerden que son los que están en la parte más baja de la curva y el riesgo de progresión es sumamente bajo. Así que estos pacientes, bajo riesgo, no hago médula ósea, no hago screening óseo, le hago un único control posterior y si está todo estable podría no hacer más controles. A diferencia de aquellos pacientes que sí presentan alguna anomalía extra o aquellos pacientes que no entran en el grupo de bajo riesgo y todos ellos sí corresponde hacer un screening óseo, ya sea con radiografías de huesos largos y de pelvis o si tenemos posibilidad de acceso a TAC corporal total de bajas dosis junto con la biopsia de médula ósea y estos pacientes ya sí entran en un control anual
indefinido, ¿sí? Es decir, tengo que repetir nuevamente estos estudios de médula ósea y screening óseo en caso de sospecha de progresión. Así que esto un poco para dividir de un punto de vista clínico aquellos pacientes que tienen y que no tienen factores de riesgo adicional. Como todos sabemos, los scores clínicos tienen limitaciones, ¿sí? Y este no es la excepción. Por ejemplo, las cadenas livianas tienen una depuración renal, por lo tanto, esto en pacientes que tienen un clearance más bajo, ya la definición de 0.2 o 1.6 se corre a 0.3 y 3.1, esto es una limitante. Sabemos que muchos pacientes con smoldering se comportan como en gas, con lo cual esa división parecería ser que no tiene mucha utilidad. Sabemos de las localizaciones focales de la enfermedad. El mieloma múltiple es una enfermedad muy compartimentalizada, con lo cual la evaluación de una cresta ilíaca no representa muchas veces lo que verdaderamente está ocurriendo. Sabemos también que los cambios clonales preceden a los cambios clínicos, ¿sí? Esto es muy importante, y el rol del microambiente, ¿sí? Hay una interacción entre la célula plasmática y el microambiente que es sumamente difícil de evaluar y que tiene un impacto claro en la evolución de la enfermedad. Entonces, para tratar de contestar estas preguntas, estos desafíos sobre la biología de la enfermedad, uno de ellos, que se ha publicado recientemente y es muy interesante, corresponde a los niveles séricos del antígeno de maduración B o BCMA, que todos ya empezamos a escuchar como un blanco terapéutico de algunas moléculas y que tiene una correlación directa con la evolución o no a un mieloma múltiple, ¿sí? Como ven aquí en el gráfico, el receptor de BCMA tiene algunos ligandos, ¿sí? Que tienen que ver con células B o con factores proliferativos, ¿sí? Y cuando este receptor está estimulado, hay aumento de sus niveles séricos, y en este trabajo publicado hace muy poco, como les contaba, hay una correlación directa, como ven acá, aquellos pacientes que tienen niveles bajos de BCMA libre, ¿sí? Tienen poca chance de evolucionar a un mieloma múltiple, mientras que vemos una relación lineal o directamente proporcional con niveles más altos de los niveles séricos de BCMA. Esto también tiene correlación a nivel de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, como vemos en las curvas colorada versus la azul, aquellos pacientes que tienen niveles más altos les va peor, así que quizás esto en un futuro no muy lejano se incorpore en la práctica de control de nuestros pacientes, ¿sí? Volviendo al problema de la MGAS concebida como un evento precoz dentro de la mielomagénesis, sabemos también que estos pacientes van agregando cambios citogenéticos, ¿sí? Cambios moleculares, agregando mutaciones a lo largo de la enfermedad, muchas veces inducida por el tratamiento, lo que se traduce en lo que habitualmente se menciona como elección de subclones, ¿no? Y son los responsables de las recaídas y las evoluciones tan malas. Lo cierto es que al menos podemos saber qué eventos son primarios, qué eventos están presentes en el mieloma y cuáles de ellos se relacionan más ya con la progresión a un mieloma, con lo cual podemos identificar, si tenemos la metodología, de en qué etapa estamos y saber si alguna intervención podría ser útil en alguno de estos casos, ¿sí? En este sentido, lo que se sabe, esto es un trabajo que se publicó hace algunos años, pero tiene impacto en la práctica habitual, al menos de un punto de vista de investigación, en el cual incorporan la secuenciación de los pacientes con MGAS, definiendo factores de riesgo genéticos, grupos de riesgo genéticos diferentes, con un valor de corte muy definido. Como ven acá, se sumaría entonces el patrón genético de alto riesgo a los factores clínicos que vimos antes y de esta manera tener una mejor precisión para el monitoreo de estos pacientes. Como ven acá, una diferencia significativa entre ambas curvas cuando uno puede incorporar este perfil de expresión genómico o score GEP70, ¿sí? Y volviendo un poco a la biología de la célula plasmática, de la célula pre-MGAS y MGAS y su impacto en la evolución hacia un mieloma múltiple, hablamos del rol del microambiente, ¿sí? Esto es algo que se conoce muy bien, que tenemos gráficos que lo explican de una manera muy prolija, pero en la práctica diaria es sumamente complejo de ver, de evaluar y de saber qué impacto pronóstico tiene.
Tal es así que tenemos un paciente que puede tener dos poblaciones distintas de mieloma múltiple condicionada por la interacción de este microambiente y poder definir estas poblaciones o distintas poblaciones de MGUS constituye un verdadero desafío, ¿sí? Tanto es así que si nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa en la interacción de la célula plasmática con su medio ambiente y partimos de una célula pre-MGUS como aquella que está a nivel del ganglio linfático, vemos cómo va evolucionando, seleccionando clones distintos que son los responsables, lógicamente, de la progresión y a su vez dentro de un mismo paciente se crean ecosistemas o nichos distintos de interacción que son verdaderos focos de distinta enfermedad, ¿sí? Con lo cual esto hace que, si el tiempo se lo permite a nuestro paciente, desarrolle complicaciones muy severas como las localizaciones extramedulares o la leucemia de células plasmáticas. Así que lo que quiero mostrar con esto es cómo a partir de una célula pre-MGUS o MGUS la presencia de estos clones pueden ser detectados y quizás esto nos plantee la opción de una erradicación precoz para evitar esto que estamos viendo aquí. Entonces, frente a esta disyuntiva o este interrogante de qué hacer con el microambiente, cómo evaluarlo y el verdadero impacto que tiene en la evolución de estos pacientes, nos planteamos un método que puede ser, por ejemplo, la presencia de células tumorales circulantes, ¿sí? Versus las células de médula ósea, las células que obtenemos por punción, y donde vemos aquí cómo hay una correlación directa entre las células de médula ósea y las células tumorales circulantes, hay una correlación del más del 90%, con lo cual se propone esto que quizás en un futuro sea una técnica que nos permita controlar mejor a nuestros pacientes y predecir, adelantarnos antes a los clásicos criterios clínicos que veíamos en un comienzo, ¿sí? Y de esta manera evaluar más integralmente no solamente lo que pasa en la célula plasmática, sino en el medio ambiente, ¿sí? Finalmente, ¿cuál es la perspectiva futura del MGUS? Sabemos que es una patología muy prevalente, como vimos 3% en pacientes de alrededor de 50 años, 5% en mayores de 70 años, lo vemos todos los días en nuestra práctica diaria, con lo cual cabe la pregunta de si vale la pena hacer un proteinograma a todos los pacientes, qué valor tiene esto en el screening de una enfermedad que tiene una progresión muy baja, ¿no? 1% de los pacientes por año para la mayoría, ¿no? Entonces hay un grupo en Islandia, ¿sí? Que está desarrollando este estudio, del cual todavía no tenemos resultados, pero por el diseño creo que va a poder contestar esta pregunta. Como ven, acá le están haciendo, mejor dicho, un proteinograma y estudio de cadenas livianas a toda la población, de manera de definir grupos que tengan una MGUS y randomizarlos a 3 ramas, ¿sí? Grupo control, seguir guías, a otros que no lo siguen más y a otros que tengan un seguimiento más intensivo. Así que seguramente que de este estudio vamos a tener la respuesta a si hay que hacer un proteinograma a todos los pacientes y entra dentro del screening general de un paciente asintomático, ¿sí? Hay algunos estudios ya de intervención terapéutica, como podemos ver aquí, ya registrados, algunos fase 2 con daratumumab para la MGUS de alto riesgo, una vacuna derivada de células dendríticas también contra el DKK1 y también otro fase 1 con el antibiótico rifaximina que tiene alguna acción sobre las células plasmáticas. Así que tendremos que esperar estos resultados para definir un poco qué hacemos tanto a nivel de screening de nuestros pacientes como a nivel terapéutico. Así que bueno, muchas gracias.